para bailar por la Virgen con estilo, fe y devoción. Emergemos del infierno, los diablos a Candelaria, para bailar por la Virgen con estilo, fe y devoción. Bailaremos por la Virgen en espectacular, bella vista mi diablada siempre en mi corazón. Bailaremos por la Virgen en espectacular, bella vista mi diablada siempre en mi corazón. Se vive la alegría en una tierra mía, bailando todo el Perú, viva nuestro folclor. Se vive la alegría en una tierra mía, bailando todo el Perú, viva nuestro folclor. Familia Castillo Madariaga. Desde el 15 de septiembre de 1963 nace en la ciudad de Puno la Diablada del barrio Bellavista, como muestra de fe hacia la Virgen de la Candelaria, declarada hoy como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El nombre de esta danza llamada Diablada recién se utiliza en el año de 1944. Pero ¿cuál era el nombre que usaban antes este tipo de danzas? El nombre era Diablos de Mañazos, ¿no? Por el asunto de que en las máscaras tenían cachos. Esta danza ha recorrido más de 300 años. Eran conocidos a los mañazos como los ganaderos que traían ganado para ser beneficiado en esos sitios. Estos ganaderos seguían un ritual muy antiguo, que todavía se sigue acá en algunas partes, que cuando se degüella, digamos, un animal, ¿no? O se sacrifica el animal, hay que bailar con su cabeza, ¿no? Y entonces bailaban con la cabeza para que el animal, su espíritu, esté alegre cuando se va hacia el Apu, hacia la Chachila, ¿no? Todavía eso se hace en la actualidad. Y entonces bailaban con la cabeza y hacían todo un movimiento rítmico acompañado del sicuri, que era la música de los ganaderos de mañazo. Con el tiempo, estas cabezas ya no las usaban así, sino así hicieron ya con los cueros y los cachos, ya lo hicieron ya como máscaras. Los patrones cristianos de estos ganaderos y comerciantes de ganado eran, uno, Santiago Apóstol, va a caballo y tiene una espada, y el otro santo es San Miguel Arcángel, que también tiene escudo, espada y todo. ¿Por qué? Porque en esa época también había muchos delincuentes y asaltantes de caminos. Entonces todos los ganaderos tenían que ir muy armados, ¿no? y viajar en grupos grandes. De esa manera tenían ellos su santo patrón, o sea, el que los defendía. De ahí es la presencia del ángel en este conjunto de danza. Si empezamos a hablar, por ejemplo, del Arcángel Miguel, que es el representante de la Iglesia Católica, nuestros ancestros en él representan al Cajlla, el rayo. Por eso es que el Arcángel Miguel, cuando baila en la Diablada puneña, su espada no es tipo romano como nos representa la Iglesia Católica, sino en forma de un rayo. Entonces representa al Cajlla, al rayo, que es el que anuncia ya pues la llegada de las lluvias fecundantes. De sus ancestros los pucaras nace la Diablada, mestizos mineros y arrieros fueron los mañazos. De sus ancestros los pucaras nace... A la máscara le han adicionado el elemento felínico, que es el elemento totémico de los pastores, que se introduce en la década del 60, que esta danza ya viene transformada con otro nombre, y también se ha cambiado el sentido de las figuras. En vez de ser vacunos, ahora son demonios verdaderos, y eso es por influencia de la Iglesia Católica, porque cuando empezaron a llamarlos diablos de los mañazos, la Iglesia empezó a preocuparse. ¿Cómo es esto? Si el demonio es algo tan terrible para la Iglesia, ¿cómo la gente juega con eso? Y entonces tuvo que
y reinventar y traer a colación algunos elementos del folclore europeo para decir que esto es el demonio, que esto es el bien, esto es el mal, etcétera, etcétera, para cristianizar esta danza que viene con reminiscencias prehispánicas. Ave María, Ave María. El Supaya y el Sajra eran divinidades tutelares en la época prehispánica que se dedicaban, digamos, a la crianza y al cuidado de la vida de los hombres y los animales. En cambio, el diablo no tenía esa condición, porque el diablo no es de la época prehispánica, es de la época colonial, y cuando llegan los coloniales nos hacen conocer que el diablo es un personaje relacionado, diríamos, a la maldad, de tal manera que el Sajra de Supayo hoy en día se empieza a reconocer como si fuese el mismo diablo, y no es así, son tres personas completamente diferentes. Para mucha gente es una contradicción de que el diablo, cuando baila para la Virgen de la Candelaria, se ponga frente a ella. Pero para nuestros ancestros es un encuentro de la Pachamama con la Pachamama, frente a frente, porque en el traje del diablo está representado todos los elementos mitológicos de la teología andina que representa la Pachamama. Y la Virgen de la Candelaria es adoptada como la nueva Pachamama con la llegada de los españoles. Aquí en el altiplano, las danzas asumen el soporte musical de una banda de músicas y que aparecen en el altiplano a principios del siglo XX. Esto porque los licenciados de los cuarteles que se establecen en Puno son los primeros músicos que sirven de soporte musical a las danzas que acompañan en los procesos festivos en provincias. Se vive la alegría en la tierra mía, bailando todo el Perú, viva nuestro folclore. Entonces Puno es el único lugar, no existe ni en otro sitio del altiplano, menos en la hermana República de Bolivia, donde se juntan las dos tradiciones. Tenemos una diablada puneña con sicus, es una herencia de los puquinas de hace más de 2500 años atrás, y tenemos la diablada acompañada con instrumentos de bronce. Y eso en Puno no es una contradicción, porque empatan perfectamente, hay una armonía completa entre los conjuntos de sicumorenos acompañando esta danza de la diablada o formando parte de la danza, la diablada tradicional con estos instrumentos de viento, y por otro lado estamos los conjuntos que ejecutan los bronces andinos, que ejecutan la danza, que acompañan la diablada con instrumentos de bronce, y ambos con una cantidad impresionante de músicos, y eso solamente lo podemos disfrutar aquí en nuestro altiplano. En conclusión, tenemos una combinación de un instrumento prehispánico de más de 2500 años como es el sicu, que todavía sobrevive en una danza tan moderna como es la diablada, que lo ejecuta Mañazo, Obrero, Altiplano, Paxa, Proyecto Puno y otras agrupaciones, mientras que combina esa actividad con estos instrumentos modernos que han traído los europeos, que no tienen más de 500 años en nuestro altiplano y que conviven perfectamente hoy en día en la celebración festiva de la festividad de la Virgen de la Candelaria.